Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a iniciar con nuestras letras del abecedario mayúsculas y minúsculas. En este caso no van a ir en el orden del abecedario, sino que van a ir de las menos difíciles a las más difíciles. Iniciaremos con la letra I, donde en la parte derecha de arriba, como les mostré, van a tener que llevar a cabo cada uno de los pasos indicados para cada una de las letras. Tienen que completar todas las letras que están en gris y luego hacerlos ustedes mismos por toda la plantilla. Es importante cuando estemos haciendo las letras recortar trazos hacia abajo gruesos y trazos hacia arriba delgados. En este caso, como vemos, la I minúscula, bajamos delgado, subimos grueso. Siempre debemos sacar la extensión de la I. Es importante siempre sacarla porque ahí es donde vamos a conectar con la siguiente letra. Entonces les hago unas cuantas repeticiones. Miren, ahí está la extensión. Se le hace unas cuantas repeticiones para que ustedes vean. Aparte de estos marcadores punta gruesa, como les comenté, habían también marcadores punta delgada, que es el mismo proceso. Hacemos presión y nos sale el trazo más grueso. Siempre sacando la extensión de la letra, la parte final, para poder ahí hacer la conexión con la letra siguiente. Trazos gruesos, trazos delgados. Ahora les voy a comentar algunos errores que usualmente cometen, más que todo cuando están haciendo la I minúscula. El primer error es dejar muy pegado el trazo final delgado a la letra o al cuerpo de la letra. El segundo error es hacer la subida también gruesa. Y el tercer error es no bajar totalmente recto, sino que inclinado. Tratemos de evitar estos tres errores porque pues en el primer caso lo que sucede es que la conexión con las letras siguientes no va a ser posible porque está muy pegado el terminal al cuerpo de la letra. En el segundo no se difieren, hay una irregularidad en el trazo delgado. Y en el tercero, además que está inclinado, hay un ángulo completamente recto. La idea es que sea bastante curvo. Entonces, como vemos, ahí la extensión la unimos con la siguiente letra. Es súper importante que no nos olvidemos de hacer las extensiones en cada una de las letras que creemos. Continuaremos con la letra T, que para este caso la T mayúscula es lo mismo que la I mayúscula, lo único que no tiene el trazo hacia abajo. Es importante que recordemos que el marcador debe estar completamente paralelo o en la misma dirección a nuestra línea base para que tomemos toda la amplitud de la punta y nos generen los trazos gruesos bastante gruesos y los delgados no tengamos mucho problema en caso de que nos cueste soltar presión. Para la T minúscula es igual a la I, lo único es que en este caso vamos a ir desde la línea ascendente hasta la línea base. Entonces, como vemos, aquí hacemos la repetición sin la plantilla y trazamos nuestra línea de la T horizontal. Esta línea puede ser recta o puede ser curva, como ustedes prefieran. Recordemos que todas nuestras terminaciones deben ser curvas y en este caso suceden los mismos errores que con la letra I. Entonces vamos a tener muchísimo cuidado de tener en cuenta el espaciado para el trazo final. Continuamos con la letra N. En el caso de la mayúscula, iniciamos delgado, bajamos grueso y subimos hasta la línea ascendente delgado. Luego vamos a hacer una bajada desde la línea ascendente a la línea base, un poco no horizontal, sino un poco inclinada. Entonces tengamos en cuenta y en toda la esquina sacamos la línea hacia arriba delgada y le damos una pequeña curvita decorativa. Para la N minúscula hacemos el primer trazo delgado bajando grueso y el segundo vamos a hacer como si fuera el trazo básico que ya vimos, la U hacia abajo con su terminal o trazo de conexión o trazo final. Vamos a tener en cuenta que para el segundo trazo de la letra minúscula, como se lo voy a mostrar aquí adelante, sale de la esquina inferior derecha. Bajamos inclinado, subimos delgado y hacemos una pequeña curva.
curva y bajamos a la línea base y desde toda la esquina subimos hasta la altura de la minúscula y bajamos. Miren que el terminal sale. Y aquí es una opción, si ven hay una N minúscula que sale de la línea de la minúscula o la altura X o la altura de la minúscula, como en este caso se los estoy mostrando, y ustedes lo pueden hacer desde la misma altura. A mí me gusta sacarlo un poquito para darle un mayor dinamismo a las letras. Algunos de los errores más comunes que se cometen cuando se están haciendo estas letras son los siguientes, los cuales ustedes deben completamente evitar. Para el caso de la N es no hacer el trazo grueso bastante inclinado, sino que lo hacen un poco vertical, por lo tanto no queda este espacio aquí debajo de la línea inclinada. Debemos evitar hacerlo. Para el caso de la N minúscula es que lo hacen y no lo sacan desde la esquina inferior derecha, sino que lo sacan, o sea, lo sacan desde ahí pero hacia arriba, no hacia el lado, por lo tanto no queda un espacio en la parte entre el primer trazo y el segundo trazo. Y para el segundo ejemplo vemos que no lo sacan sino que desde la esquina inferior derecha, sino que lo sacan desde la parte media, por decirlo así, del trazo el primer trazo que va. Por lo tanto debemos evitar cometer estos errores porque estos espacios son importantes para darle armonía a las letras. Miren que ese triangulito superior no queda, que es este que les voy a mostrar. Debe quedar un espacio, un pequeño triángulo, por decirlo de esa forma. Ahora, otro error muy común es que cuando bajamos en la U, que es como hacia abajo, esta bajada debe ser completamente vertical. Miren como les estoy mostrando. Y muchas veces las personas no hacen la bajada vertical, sino que tienden a meter ese trazo, como les voy a mostrar aquí adelante. Evitemos llevar a cabo estos errores porque tienden a confundir un poco sobre cuál letra es al momento de escribir una palabra totalmente completa. Entonces, tratemos de que cuando bajemos completamente vertical. Miren, como yo les mostraba, este es el trazo básico, que aquí lo pueden ver y lo pueden apreciar en cada uno de los pasos. Lo importante es practicar muchísimo los trazos básicos para obtener un mejor resultado en las letras. Y aquí pueden apreciar todo el espaciado que deben dejar para hacer el trazo final de la letra o conexión, o también se podría llamar ligadura, con la letra siguiente. Miren, en este caso no se está dejando ningún espacio y va a ser muy difícil conectar esa letra con una letra siguiente. Bueno, para el caso de la letra M mayúscula es parecida a la N mayúscula. Inicia con el mismo trazo. Subimos delgado a la altura de la minúscula, bajamos grueso con una curvatura y subimos hasta la línea ascendente. Aquí bajamos igual, pero no vamos a bajar hasta la línea base, sino que lo vamos a dejar hasta la mitad del tramo. Luego subimos delgado hasta la altura de la ascendente y bajamos completamente grueso con un trazo como si fuera el de la T. Para la minúscula iniciamos igual que la letra N, hacemos el mismo trazo de la letra N y también en la esquina inferior derecha sacamos una segunda curva hacia arriba, montañita, que puede ser más pequeña. En realidad ustedes pueden hacer a la misma altura las dos U hacia abajo, las pueden hacer a la misma altura. Yo las hago diferentes porque me gusta que la letra se vea un poco divertida. Veamos nuevamente el proceso. Bajamos grueso hasta la mitad del tramo, subimos delgado hasta la altura, hasta la línea ascendente y bajamos completamente recto, grueso hasta la línea base sacando nuestro terminal. Bajamos grueso hasta la línea base, desde la esquina inferior derecha subimos, hacemos una U invertida y lo mismo desde la esquina inferior derecha sacamos otra U invertida con el trazo final.
Aquí les muestro un ejemplo de cómo se vería la M si no cambio o no hago diferente las alturas de ambas curvaturas. También se ve muy bonita. Los principales errores que se cometen cuando se hace más que todo la letra minúscula es que no sacamos hacia un lado estas curvaturas, sino que las sacamos muy pegadas y miren que no quedan esos espacios o esos triangulitos en la parte de arriba que le dan un poquito de respiración a la letra. O en este caso no lo sacamos de la parte inferior derecha, sino que lo sacamos desde arriba. Yo siento que en este caso la letra se ve como sin cuello, por eso es importante sacarlo justo desde la esquina inferior derecha hacia el lado. Y para el último caso no dejamos espacio en la terminal para poder conectar con la siguiente letra. Otro de los errores más comunes que encuentro es que hacemos cada una de las curvas cuando bajan deben ser completamente rectas y muchas personas las hacen curveadas. Por lo tanto debemos evitar cometer estos errores del no dejar espacios, estos triangulitos, debemos dejarlos, es súper importante dejarlos para que la letra respire. El siguiente error, miren ahí les coloco desde donde debe partir el trazo, o no dejar espacios entre el último trazo y el trazo final. Ahí debe haber un espacio para poder conectar la letra. Aquí se los muestro. Y por último, miren que en este caso las bajadas son curveadas, no deben ser curveadas, sino que deben ser rectas. Algunos dirán, pero es que se ve muy bonita curveada. En este caso les aconsejo no hacerlo porque cuando escribimos una palabra completa puede haber confusiones. Bueno, ahora continuamos con la letra H. En este caso la H mayúscula es la combinación de dos trazos básicos que ya vimos. Y es en un solo trazo, por lo tanto hay que tener mucha concentración. Miren la velocidad en la cual yo lo hago, con mucho cuidado, para ser conscientes de los cambios de presión, de grueso a delgado y de delgado a grueso. Si ustedes se fijan, es la combinación de los dos trazos básicos que ya vimos conectados por una línea delgada. Bajamos grueso, curvas, subimos delgado, extendemos y hacemos el segundo trazo básico, bajamos y sacamos la conexión. Para la H minúscula es como si hiciéramos una N, solo que el primer trazo va a ir desde la línea ascendente hasta la línea base. Y de la esquina inferior derecha sacamos nuestra U hacia abajo, sacándole, como vemos, la conexión. Bajamos grueso, subimos delgado y bajamos grueso y extendemos. Lo vamos a hacer sin la guía. Ahora, los errores que más se cometen son los siguientes. Para el caso de la H mayúscula es no dejar mucho espacio y hacerla con ángulos rectos, no curvos, en cada una de las curvas. Para el caso de la minúscula son los mismos errores que encontramos con la letra N, es no dejar ese espacio entre el primer trazo y el segundo trazo, ese triangulito. El hacer la bajada del segundo trazo o de la U invertida curva. Miren como aquí se los muestro. Curveada, evitemos hacerla curveada sino bajarla recta. Y el no dejar ese espacio que le da un poquito de respiración a nuestra letra. Bueno, continuamos entonces con nuestra letra L. En este caso la L, tanto la mayúscula como la minúscula se hace en un solo trazo.
Para la mayúscula también vemos que es la combinación de los dos trazos básicos, el que es el pétalo de la flor hacia arriba, delgado, bajamos grueso y luego lo combinamos con el segundo trazo básico que es el pétalo abajo. Y la L minúscula es muy fácil, es una bajada completamente recta con una extensión o trazo final para conectar delgado. Debemos intentar bajar grueso. La mayúscula subimos delgado, bajamos recto grueso y subimos delgado con la curva y sacamos la extensión. La minúscula bajamos grueso y sacamos nuestra extensión. En verdad es que es muy fácil llevarla a cabo. Ahora, existe una variación de la L minúscula que se lo voy a mostrar, que es haciendo un loop como el trazo básico que vimos, bajamos grueso y lo único que tenemos es que sacar una extensión. Esa es una variación de la L minúscula que ustedes también pueden practicar. Ahora, los errores más comunes que encontramos en la letra minúscula es no dejar espaciado entre la primera curva y el inicio de la letra, o hacer las curvaturas con ángulos rectos. Para la L minúscula es lo que venimos viendo, que no sacan la extensión o trazo final, o que terminan haciendo, en vez de hacer una curva para el cambio del trazo grueso al trazo delgado, lo terminan haciendo recto. Entonces aquí no tenemos espacio y aquí generamos un ángulo recto que no debe ser. Continuamos con la letra C. Bueno, la letra C se deriva del trazo básico que es el óvalo. Únicamente que no vamos a conectar o no vamos a cerrar completamente el óvalo, sino que vamos a sacar la extensión. También pueden ver que el movimiento se parece mucho a esta figura básica que vimos con una curva, pero en este caso sí podemos ver que se parece más al óvalo que a esta figura, pero ambos movimientos sirven porque tiene esta entradita: subimos delgado, bajamos grueso curveado y en vez de cerrar subimos y sacamos el final de la letra. Es el mismo trazo tanto para la letra mayúscula como para la letra minúscula. Recuerden que al momento de hacer sus curvas, estas deben ser completamente ovaladas y no deben contener trazos rectos. Ahora, los errores que más se cometen a la hora de hacer estas letras es entrar mucho el primer trazo que termina apareciendo una E. Miren que ahí lo entro bastante, no debe entrarse, debe salir completamente recto hacia arriba. El segundo es no sacar la terminación o trazo final para poder conectar con la siguiente letra. Continuamos con nuestra letra E.
la E mayúscula y la E minúscula. La E mayúscula se hace en 2 pasos y la E minúscula es un solo paso, que se parece mucho a la C, la letra anterior que vimos, pero entonces aquí sí salimos en el primer trazo o la primera parte de la letra desde adentro. Para hacer la E mayúscula iniciamos con un óvalo que no vamos a cerrar, sino que terminamos como por la mitad. Y seguimos con otro óvalo que tampoco vamos a cerrar, sino que sacamos la terminación. Para la E minúscula, desde la mitad de la altura de la X o altura de la minúscula, o sea, justo en la mitad de ese tamaño o ese espacio, sacamos el delgado, bajamos grueso y subimos delgado el trazo. Vemos nuevamente, trazo delgado, curva, bajamos grueso y subimos. Es como si estuviéramos haciendo el famoso pétalo de flor o el ojito. Imagínense que es un pétalo, una flor o un ojo. Los errores que más se cometen para estas letras, para el caso de la E mayúscula, es que terminan haciendo el segundo trazo no con tanta amplitud como el primero. Miren que miren que el segundo trazo es bastante grande, en este caso lo hacen pequeño y las curvaturas no las hacen ovaladas. Y para la E minúscula es que el ojito lo deja muy pequeño. Tratemos de hacer el ojo un poquito grande y de cerrar completamente ese pétalo de flor o ese ojo, cerrarlo y sacar la extensión para conectar con la siguiente letra. Ahora la letra U es la combinación de 2 trazos que vimos, el trazo básico que es la U hacia arriba literal, más la letra I al lado, así literal, o la L si hacemos ese tipo de L. Es el mismo para ambas, tanto para la mayúscula como para la minúscula. Lo único que diferencia es la altura. Para la mayúscula salimos desde la línea ascendente hasta la línea base. Y es justo al lado, no encima, sino justo al lado sacamos el siguiente trazo que sería una L que va pegada más no encima del primer trazo. Para la U minúscula es a la altura de la X o a la altura de la minúscula el mismo trazo que ya hicimos, que es el trazo básico y justo al lado, no encima, sacamos nuestra I, teniendo en cuenta sacar el trazo final delgado para poder conectar con la siguiente letra. Errores más comunes que se cometen con la U es hacerlo el trazo o la U sin dejar tanto espacio interno y sacar justo encima de la línea delgada el segundo trazo o I. Miren que queda como sin cuello. O lo hacemos bien, pero lo sacamos justo encima, no al ladito. Miren que no queda ese triangulito que les estoy mostrando de abajo, si lo hacemos de esta forma, y hace que la letra se vea como comprimida, como sin cuello. Y el tercer error es no sacar completamente el trazo final para poder conectar con la siguiente letra.
la letra J. Bueno, la letra J sí es completamente un trazo básico que vimos para el caso de la minúscula. Para el caso de la mayúscula es como si hiciéramos el trazo básico, solo que con un trazo adicional que es delgado. Bajamos desde la línea ascendente completamente recto y hacemos el trazo básico que vimos, pero sin unirlo, o sea, sin cerrar la figura. Entonces subimos delgado hasta la línea ascendente, bajamos grueso hasta la línea base y subimos delgado y paramos. Miren que no se une. Lo voy a repetir nuevamente. Bajamos grueso hasta la línea base y subimos delgado, completamente curvo, sin unirlo. Para la J minúscula sí es el trazo básico que ya vimos, solo que varía y va desde la altura de la minúscula hasta la línea descendente con nuestro puntico. En este caso miren que sale, esa línea delgada sale para poder conectar la J con la siguiente letra. Vamos a hacer la repetición sin guía y hacemos la minúscula. Si se dan cuenta, el trazo delgado intercede justo al trazo grueso de la J minúscula donde está la línea base. O sea, si ven, miren, ahí pasa justo donde está la línea base y saca la extensión para poder conectar con la siguiente letra. Errores más comunes que se cometen es que se hace la bajada y no se deja tanto espacio en esa curvatura ni en la terminación. Miren que en el ojito no se está dejando, o en ese pétalo de flor no se deja espacio. O se baja y esa curvatura no queda realmente curva, sino son como ángulos rectos. O también tenemos el error de que bajamos, subimos y no sacamos el terminal para conectar con la siguiente letra. Entonces tratemos de evitar estos errores para que nuestras letras nos queden más armónicas. Tengan en cuenta que la bajada de la J es completamente recta. Traten de no bajar la curva para evitar que se confunda con otro tipo de letra. Iniciamos ahora con la Y. La Y es igual a la letra U, tanto U mayúscula como U minúscula. Lo único es que al lado vamos a colocar la letra J. Entonces, como ya venimos practicando, va a ser mucho más fácil para nosotros llevar a cabo esta letra. Iniciamos grueso, subimos delgado desde la línea ascendente hasta la línea base y luego bajamos con una especie de J al lado. Podemos llevar hasta adentro, o sea, trazar la extensión hasta afuera, o podemos dejarla ahí a donde ustedes la pueden observar. Para la Y minúscula sí es importante que saquemos la extensión o final, ya que esta nos va a permitir unir con la siguiente letra. En este caso les quiero hacer un ejemplo con un final de la Y un poco diferente utilizando una floritura. Los principales errores que se manejan para la Y son que no dejamos espacio interno en la U y también que al sacarlo no lo sacamos a un lado de la U, la J o el segundo trazo, sino que lo sacamos encima, lo cual no permite o no apreciamos ese triangulito que queda entre el primer trazo y segundo trazo, que queda en la parte baja. También otro de los errores, como lo hemos venido viendo, es no sacar la extensión o terminal de la letra. Miren que este triángulo, este espacio no queda, que es el triangulito que les señalo aquí. Es importante que quede porque yo siento que, me lo van a decir ustedes, la letra se ve como si no tuviera cuello. Es importante que quede y se sienta, o sea, como que la letra respira. A
continuación vemos la letra W. La letra W vamos a imaginarnos que es como si fueran dos U pegadas, lo único es que no vamos a llevar la primera U en el trazo delgado hasta arriba, sino que la vamos a dejar como hasta la mitad. Y el segundo trazo es como una O, pero sin cerrar. Si lo ven, se queda un espacio, que es súper importante que lo dejemos porque si no, entonces sí vamos a confundir esa letra con una O. Entonces, para el segundo trazo, bajamos desde la altura de la X, subimos, damos la vueltica y sacamos la extensión o terminación de la letra, que es la que uniremos con la siguiente. Para la W minúscula es lo mismo, se deja un poquito más abajo, o sea, como a la mitad de la altura de la minúscula, y ahí sacamos la siguiente o el siguiente trazo, que es igual a la W mayúscula. Para este caso les hice otra variación, que es que al final, en vez de hacer la vueltica, lo que se hace es que se saca como un pequeño trazo gruesecito que va hacia el lado derecho. Ustedes pueden apreciar que yo llevo hasta la mitad el trazo delgado, pero ustedes pueden llevar hasta arriba, o sea, toda la altura de la minúscula pueden llevar ese trazo y puede quedar igualito. A mí me gusta no llevarlo hasta la misma altura para que la letra tenga un poquito de diversión y no se vea tan igualita. Entonces siempre se lo dejo hasta la mitad de la altura de la minúscula. Los errores más comunes que encontramos para la W es no dejar suficiente espacio entre cada una de las U, y esto hace que pues, la letra no respire en realidad. Y otro de los errores que encontramos es variar un tamaño con el siguiente de cada una de las U y no dejar ese espacio que yo les decía entre el trazo grueso de la segunda U con el loop o vueltecita que uno les da. Entonces siempre dejemos los espacios internos, suficiente espacio, y no pegar la salida o el terminal de la W con el trazo grueso del segundo o la segunda forma. Para la letra V iniciamos con un trazo diagonal grueso, que ojo, no es recto sino diagonal, y justo en la parte baja, en la esquina inferior derecha, sacamos el delgado, que también va a ser diagonal, y le vamos a dar, puede ser la terminación en loop, o le podemos dar la terminación como se le hicimos a la W, que es ese pequeño trazo el gruesecito que sale de la letra. De esta forma bajamos grueso y luego de la esquina inferior derecha sacamos y hacemos el terminal. Bajamos grueso, subimos delgado, hacemos el loop y sacamos. Miren que todos los loops o terminales de las letras salen de la altura de la minúscula. Es importante que los saquemos siempre de la altura de la minúscula para que así la letra se vea del porte de las demás. Si lo dejamos por dentro de la altura de la minúscula, miren que aquí lo pueden ver en la W, se va a ver la letra muy pequeña, o sea, va a parecer que no tuviera el mismo tamaño. Entonces siempre hagamos lo que sobresale de la altura de la minúscula. Los errores más comunes es no sacar de la altura de la minúscula el loop o óvalo al finalizar la letra B o esa extensión que le damos. Si ven que la letra se tiende a ver, si no sacamos se tiende a ver más pequeña que las demás letras. Otro error es no hacer las bajadas o las líneas diagonales, sino que se hacen
las hacen rectas, entonces eso hace que no quede tanto espacio interno en la letra. ¿Va? Continuamos con la letra X, en la cual iniciamos con un movimiento que sube delgado para la mayúscula hasta la altura o la línea ascendente, baja grueso diagonal y sube delgado. Para esta letra sí es muy importante que tengamos muy en cuenta la posición del marcador con respecto a las líneas que nos guían, o sea, la línea base. Recuerden que el marcador siempre debe estar paralelo, ubicado a las líneas guías o líneas bases, o sea, todas las líneas horizontales que vemos en el papel. Debe estar ubicado así horizontal para que nos dé toda la amplitud de la punta cuando nosotros hacemos este movimiento. Aquí lo podemos ver. Los principales errores que se cometen al momento de hacer la X es no tener el marcador en posición completamente paralela a la línea. Miren que cuando uno baja no nos va a salir la línea gruesa, entonces es importante que tengan esa posición que les estoy mostrando para que cuando hagan la bajada se haga todo como toda la extensión de la letra. Otro error es que no bajan diagonal, sino que tienden a bajar totalmente vertical. Entonces es importante que bajen diagonal y sacar obviamente la extensión o trazo final para poder conectar con la siguiente letra. Bueno, vamos ahora con nuestra letra F, que la F mayúscula es muy fácil porque es como si hiciéramos la T mayúscula, son 3 pasos. Y las minúsculas sí, todas se van a hacer en un solo paso. Para la F mayúscula bajamos desde la línea ascendente hasta la línea base completamente grueso, haciéndole un pequeño loop bonito al finalizar. Y trazamos la línea horizontal de arriba con una pequeña finalización vertical y la de la mitad obviamente para señalizar la letra F. Lo hacemos nuevamente. Miren que es igual a realizar la letra T, únicamente que tiene esa línea horizontal en la mitad de la letra. Para las letras minúsculas, las F minúsculas, vamos a bajar desde la altura de la minúscula hasta la línea descendente, subiendo hasta la línea base. O sea, en la línea base es donde voy a conectar esa línea que viene subiendo con el trazo que ya bajé. Miren, aquí lo vemos, subimos hasta la línea base y de ahí vamos a sacar el conector. Para la siguiente hacemos el loop como el trazo básico que ya vimos. Hacemos el loop hacia arriba delgado en la altura de la línea, de la altura de la minúscula. Podemos salirnos un poquito, no hay problema. Bajamos grueso hasta la línea descendente, subimos hasta la línea base y sacamos la extensión.
errores que se cometen, pues aquí los vemos. Primero es no dejar espacio en el loop o florecita o curvatura de la parte baja de la letra F. O sea, hacerlo completamente pegado. Eso es uno de los errores que mayor se comete. Otro es que la bajada la hacen curva y la bajada debe ser completamente recta, o sea, la línea gruesa, para que no confundamos con otra letra. ¿Ah? Y otra es no hacer la curvatura de la parte baja de la F, sino que la hacen como si fuera un ángulo recto. La G mayúscula es como la hicimos nuestra C, nuestra letra C. Igual, lo único es que vamos a subir en la terminal, subimos hasta la altura de la minúscula y trazamos un trazo horizontal para marcar la G. Bajamos grueso, subimos hasta la altura de la minúscula y trazamos nuestro trazo horizontal. Aquí lo vamos a repetir sin guía. Miren que es como la letra C, únicamente que tiene en el final un trazo horizontal. Para la letra G minúscula es el óvalo que ya vimos en el trazo básico y le vamos a colocar una J al lado. Entonces hacemos nuestro óvalo, subimos delgado y justo al lado vamos a colocar una J, obviamente sin el puntico de la J. Bajamos grueso hasta la descendente y subimos y sacamos la conexión. Hacemos nuestro óvalo y justo al lado sacamos la J. Al lado lo digo porque ya sabemos que si lo sacamos de encima, la letra va a quedar como si fuera sin cuello. En este caso se va a ver como si la letra no respirara. O sea, se va a hacer súper pegada, como vemos aquí. Miren, este es uno de los errores que más se cometen en las G, que no abren completamente la amplitud o la parte terminal, entonces queda muy pegada. Y en la minúscula es que no llevan a cabo completo el círculo o el óvalo, no lo llevan completo, deben hacerlo totalmente completo. Otro error es lo hacen completo, pero no sacan la J al lado, sino que lo sacan justo encima. Entonces ese cuellito o ese triangulito debajo de la conexión de las dos figuras se pierde completamente. Bueno, un error que en este caso no sería error, pero sí es que cuando hacen la J la hacen curveada. A mucha gente le gusta este estilo, pues yo digo que pues depende de que vayas a escribir, porque este tipo de cambios en tus letras hace que pierdas la legibilidad. Entonces intenta siempre llevarlas por un principio, hacerlas correctamente y después les agregas las variaciones que tú quieras, pero que no dejen de entenderse. Bueno, para la letra Q, la Q mayúscula es simplemente un óvalo que ya lo practicamos en nuestros trazos básicos con una especie de piernita que le sale en la parte baja para indicar que es la Q. Y solamente que para la mayúscula el óvalo va a ser más grande. Y para las minúsculas es lo mismo que hicimos con la G, pero en este caso hay dos variaciones. Una que la vamos a unir con una letra F al lado y la otra es solamente con un trazo base. Subimos delgado para la mayúscula, bajamos hasta la línea base y subimos y unimos. Es importante que siempre unamos. Y agregamos nuestra piernecita pequeñita al final.
Para la minúscula hacemos nuestro óvalo, bajamos grueso, subimos delgado en la altura de la minúscula y al lado colocamos una letra F como ya aprendimos a hacerla. Y la segunda variación de la Q es el mismo óvalo en la altura de la minúscula y al lado colocamos un trazo grueso que baja hasta la línea descendente. Y miren que yo le agrego como una especie de terminación horizontal que es en forma de ondita. La pueden hacer recta si ustedes quieren. Errores más comunes que se cometen, en este caso más que todo para la minúscula, es hacer muy pequeña la bolita y obviamente lo que ya les vengo diciendo, no sacar la segunda figura al lado sino encima. Entonces miren que enseguida la letra se ve sin cuello. Y hacer la bolita, no hacerla completa, que también afecta que tengamos como esa respiración en nuestra letra. Bueno, ahora la letra A la vamos a iniciar con el trazo que vimos, el primer trazo, si se acuerdan que vimos de la N y la M, es igual, lo único es que va a ser continuo y lo que vamos a hacer es que en vez de parar vamos a seguir derecho y vamos a bajar diagonal grueso. Entonces iniciamos en la altura de la minúscula, subimos delgado, bajamos grueso, subimos delgado hasta la línea ascendente y bajamos hasta la línea base grueso. Subo delgado, bajo grueso hasta la línea base, subo hasta la línea ascendente, bajo hasta la línea base completamente grueso y agrego el palito de la A. Para la A minúscula es muy fácil, es el óvalo que ya vimos y que hemos practicado, bajamos delgado, subimos grueso, con una I al lado. Es muy fácil, solo que a la I no le vas a poner el puntico. Ahora, la A también la pueden hacer igual al principio, solo que paran arriba y bajan como si fuera una especie de T, minúscula o L minúscula al lado. Miren que ya no queda curva arriba, sino que queda un poquito con ángulo. Los errores más comunes que encontramos siempre en la A es no hacer el óvalo completo, como les muestro. Y otro de los errores es que en vez de sacar la I al lado, la sacan encima de la parte delgada del óvalo. Otro error que cometen las personas es que hacen el óvalo, pero la I no la sacan recta, sino que la sacan curveada. Cuando estamos escribiendo las palabras, este tipo de acciones hacen que no se entienda mucho la letra. Entonces, siempre recordemos sacar es una I completamente vertical, recta. Continuamos de esta forma con la letra D, en la cual en la D mayúscula vamos a tener 3 pasos. Un segundo paso grueso, que es un trazo hacia abajo común, con un poquito de curvatura. Y el tercer trazo ya lo vemos que
mi forma más precisa de explicárselo es como si fuera un 2, como si estuviéramos haciendo un 2, únicamente que vamos a empezar no desde arriba sino desde abajo, así como se los mostré con el micropunta. Entonces vamos a iniciar con la D mayúscula, hacemos nuestra subidita, yo le digo a esto como una colita que decora la letra, bajamos de la línea ascendente a la línea base grueso y justo desde la esquina inferior derecha sacamos el 2, subimos delgado, bajamos grueso hasta la línea base y hacemos el loop del 2. Entonces, con esa forma yo creo que es mucho más fácil entenderla. Ahora, para la D minúscula vamos a llevar a cabo el mismo óvalo que ya venimos practicando y al lado le vamos a poner una L minúscula. Ya de aquí en adelante es mucho más fácil entender y hacer las letras porque ya las hemos venido practicando y son como complementarse un trazo con otro. Para la segunda D, como pueden ver, hay una variación que en este caso no es la L recta, sino la L que tiene el pequeño pétalo de flor, como digo yo, en la parte superior. Entonces aquí vemos la D minúscula y al lado colocamos una L minúscula que toque el óvalo. Seguimos nuevamente y hacemos la otra L que les enseñé que toque el óvalo. Errores más comunes que encontramos es no sacar hacia el lado el 2, sino que lo sacamos hacia arriba y no queda ese espacio o ese pequeño triangulito en la parte superior. Y el otro error es no completar completamente el óvalo, sino que lo dejan hasta la mitad. Lo mismo para el segundo caso, o pasarlo por encima del óvalo que creamos. Esto hace que no nos quede ese espacio o ese triángulo en la parte inferior de la D minúscula. Otro de los errores más comunes que encontramos es que cuando hacemos el segundo trazo de la D, la L la hacemos curveado. Tratemos de siempre hacerlo recto y ya les he comentado por qué motivo, para evitar que confundamos las letras con otro tipo de letra que no sea la D. Bueno, la O es el trazo básico que ya vimos y que hemos venido haciendo con la A, con la D, con la Q. Lo único es que la tercera O que les muestro, que les doy opción, tiene una variación y es que no es un óvalo completo, sino que sale justo desde la mitad de la altura de la minúscula o a la altura de la X. Para la mayúscula, miren que en este caso le hago una pequeña variación y es que no la uno, sino que paso el trazo como si siguiera de largo. La segunda O tiene solo un pequeño bracito que sale. La tercera O, que en este caso es la segunda minúscula. Y la cuarta O, que sale grueso desde la mitad de la altura de la X, sube delgado y hace el loop que ya vimos en la W. Lo único diferente aquí es que miren que aquí el loop de la O minúscula sí se une. Entonces hacemos delgado, grueso, delgado y sacamos pequeño bracito, delgado, grueso, delgado, vueltecita pequeñita y sale la conexión y desde la mitad grueso subo, hago el loop y saco. Usualmente esta O del loop, que es la última que hacemos, casi siempre la sacan desde la altura de la minúscula. Los errores más comunes que se presentan es que no dejan espacio interno, o dejan espacio como si fuera lo que les indiqué que sí teníamos que hacer en la W, pero no en la O, y que no dejan espacio en el loop
o en esta vueltecita que tiene la O, que es súper importante dejarlo, el ojito de la O. Para llevar a cabo la B mayúscula, vamos a contar con 4 pasos, en el cual el primero va a ser como la letra D, el primero y el segundo va a ser como la letra D. El tercero va a ser especie como si fuéramos a hacer el intento de la letra D, pero únicamente es que va a entrar y se va a unir con el trazo grueso en la mitad de la altura de la minúscula. Y el tercero sí va a ser como el 2 que hicimos, únicamente que no va a ser todo pegado o va a tener el trazo el delgado tan largo, sino que va a salir desde donde quedó el tercer trazo, número 2, aquí, de esta forma. Para la B minúscula bajamos de la altura ascendente hasta la línea base y aquí sí hacemos el trazo que hicimos para la letra D, únicamente que va a ser del tamaño de la altura de la minúscula. Entonces hacemos nuevamente, subimos delgado, bajamos grueso hasta la línea base, subimos y enseguida entramos y unimos con el trazo delgado y aquí hacemos el número 2, de esta forma, así pequeñito. Y para la B minúscula bajamos hasta la línea base, desde la esquina inferior derecha sacamos el número 2 que practicamos con la letra T. Los errores más comunes es hacer completamente hacia arriba o pegado el trazo delgado. Miren que él sale más que todo hacia el lado, no sale hacia arriba. Por lo tanto, ese espacio que vemos que le señalé no queda. Otro error es no hacer el número 2, sino que salen desde la mitad de la B, no dejando ese espacio permite a la letra respirar un poco. O hacer la parte interna del número 2 muy pequeñita. Para la letra P, que en este caso tenemos la P mayúscula que está compuesta por 2 pasos y la P minúscula por 2 pasos igual, pero vemos que en este caso la P mayúscula es bajamos como si hiciéramos la letra T. Lo único es que vamos a agregar una curvatura que va a recoger o va, por decirlo así, a cubrir este primer trazo. De esta forma, delgado y bajamos gruesecito y unimos a la altura de la minúscula. Para la P minúscula es igual a la B, lo único es que va a salir desde la altura de la minúscula hasta la línea descendente. Y justo en la mitad, o sea en la línea base o donde está la línea base, sacamos el número 2 que aprendimos a hacer con la letra D. No se les olvide sacar la extensión. Los errores más comunes que encontramos cuando hacemos la letra P es no sacar hacia un lado esta línea delgada del do, sino que lo sacan hacia arriba, queda muy pegado el primer paso o la primera figura con la segunda.
Y el segundo error es no dejar espacio en la parte interna de este 2 que nos inventamos para poder hacer la letra. Para la letra K, en la letra K mayúscula vamos a hacer 4 pasos. El primer paso es el trazo delgadito que decora la letra hasta la altura o la línea ascendente. Bajamos hasta la línea base completamente grueso y luego vamos a hacer una entrada que se va a unir justo en la altura de la minúscula. Ahí, miren que ya baja gruesa. Y luego sacamos como una patica que va a ser como la patica que hicimos en la letra Q o la patica que hicimos en la R mayúscula. Aquí bajamos con un loop como el primer trazo que ya aprendimos. Esta es la minúscula. Hacemos un pequeño pétalo de flor que va a unirse a este primer trazo en toda la mitad de la altura de la minúscula. Y de ahí sacamos esta patica que ya venimos trabajando. Hacemos el loop para la segunda K. Entra como si fuera la K mayúscula, pero solamente se va a hacer en la altura de la minúscula. Y en este caso sí no tiene el loop arriba, sino que bajamos completamente grueso y hacemos el movimiento que hacemos en la K mayúscula, pero a la altura de la minúscula únicamente. Los errores más comunes que se cometen es no dejar espacio en ese loop de arriba, ni dejar espacio en ese pétalo de la flor, como si fuera el ojito, no se le deja, por lo tanto miren que no se aprecia bien la letra. Entonces siempre hay que dejar ese espacio. Y otro error que se comete más que todo con esta K es que no se saca el pétalo hacia el lado, sino que lo tienden a sacar hacia arriba y miren que queda muy pegado al primer trazo. Bueno, ya finalizando nuestras letras, vamos ahora con la letra Z, la cual en la letra mayúscula se van a llevar a cabo 4 pasos. El primer paso es una línea delgada horizontal hasta la línea ascendente, bajamos diagonal de forma gruesa hasta la línea base. Es el mismo movimiento que hacemos con la X pero hacia el otro lado. Y sacamos la misma trazo que hicimos hacia arriba horizontal, lo sacamos abajo, en este caso. Aquí le muestro nuevamente. Ahora, para la Z yo les traigo 3 variaciones. La primera es haciendo como si hiciéramos el famoso pétalo de la flor que les digo, lo único es que no lo van a unir, sino que llegamos hasta la línea base sin unirlo o sin cerrarlo y vamos a sacar abajo un movimiento curvo con esta extensión o terminal que salga. Y miren que se parece un poco al número 3. Entonces guíense un poquito por la forma en que ustedes llevan a cabo el número 3. La segunda variación de la R, subimos delgado arriba de la altura de la minúscula y sacamos con un loopcito o una pequeña curvatura y salimos recto horizontal. Luego bajamos diagonal hasta la línea base y luego hacemos el mismo movimiento que hicimos en la letra Z. Y la última, que sí considero que es la más fácil, que es hacer como una especie de número 2, colocándole un trazo en todo el centro o en toda la mitad de esta letra, que permite que se vea como la letra Z.
entre los errores más comunes que encontramos es que al bajar la Z mayúscula no la bajan diagonal, sino que la bajan totalmente vertical. Por lo tanto, miren que queda un poco rara. En cuanto a la Z minúscula, es que cierran este pétalo o esta curvatura o este óvalo. Para la Z que tiene el loopcito arriba, no sacan de forma horizontal la terminal, sino que miren que lo sacan hacia arriba. Esto no se puede presentar. O lo sacan no horizontal, sino que lo sacan hacia abajo, de esta forma. Bueno, nuestra penúltima letra es la letra R, en la cual la mayúscula tiene 4 pasos que vamos a hacer. Miren que se parece un poco a la B mayúscula, pero al final tiene la terminación o esa piernita que le sacamos a la K. Entonces subimos delgado hasta el ascendente, bajamos grueso hasta la línea base, sacamos desde la altura de la minúscula, o sea, justo desde la mitad sacamos como este pétalo de la flor, miren que lo unimos, y bajamos la patica sacándole la extensión. Miren que es el mismo movimiento también que hicimos en la K minúscula, ¿sí ven? Pero solamente que en este caso va del porte completo de la letra. La primera variación de la R minúscula es subimos desde la línea base, hacemos un loop y sacamos como la salida de forma horizontal. Y justo al final hacemos una I. Miren que es como si fuera una I. Totalmente recto, bajamos hacia abajo hasta la línea base. La segunda variación de la letra R es igual, únicamente que no vamos a hacer el loop, sino que paramos en la altura de la minúscula, sacamos este pequeño movimiento que bajamos grueso y salimos hacia un lado, hacia horizontalmente delgado, y hacemos la misma I en la parte final. Lo voy a repetir, subimos, hacemos loop y sacamos horizontal. Y ahí bajamos con una I y sacamos la extensión final. Para la otra subimos, sacamos nuestro pequeño trazo, bajamos y hacia un lado y bajamos con una I. Errores más comunes que se presentan para la mayúscula es no hacer completamente grande como corresponde este loop, y para la minúscula es 1, hacerlo por debajo de la altura de la minúscula, perdón. Miren que queda como una R súper pequeñita, esta debe ir por encima de la altura X o la altura de la minúscula. Otro es sacarlo y cuando salimos, en este caso no lo sacamos hacia horizontal después de haber hecho como esta vueltecita, sino que miren que lo sacamos hacia abajo. Y otro error es sacarlo hacia arriba. Entonces no se puede, pues intentemos no cometer estos errores, más que todo el último, porque tiende a aparecer una M cuando estamos escribiendo. Este es otro error. Lo sacamos, pero en vez de hacer la I completamente recta, vertical, miren que le damos una curva. Esta debe ir rectecita. Miren, para el otro tipo de R, también por debajo de la altura de la X.
nuestra última letra es la letra S. Con esta letra finalizamos y la idea es que ustedes practiquen todo lo que puedan. La primera S es, pues como ustedes vienen haciendo la S normalmente, subimos delgado hasta la línea ascendente, bajamos de forma diagonal y luego hacemos una pequeña vueltecita y subimos hasta la altura de la X o hacia un lado para poder conectar de esta forma. La primera S o la primera variación es subir delgado hasta la altura de la minúscula y luego vamos a sacar un trazo grueso que no va a ser recto, sino que va a tener esta curvatura que les muestro aquí. Entonces bajamos hasta la línea base y luego hacemos una curvita y sacamos para conectar. De esta forma, miren, así. La segunda variación sí se hace en un solo movimiento y es como hacer especie de, ustedes saben, la ampersand o la I, donde subimos delgado, bajamos grueso y luego sacamos la extensión o conexión. Y la última es subo hasta la altura de la minúscula y bajo en vez de esta forma, pero en vez de hacer esa curvita como le hicimos en la primera, miren que entra como si fuera un ancla. Entonces lo hacemos nuevamente. Y por último, los errores más comunes que se cometen cuando se está haciendo la letra S es 1. Dejar totalmente el tamaño de la S en la altura de la X o de la minúscula. Miren que se ve súper pequeñita, por eso estos loops o como trazos deben salir un poco. El otro es no bajar con la curvatura, sino que bajar completamente recto. Miren cómo queda, en realidad no parece una S. De esta forma llegamos a la final de nuestras letras. Ya sabes, practica todos los días para que tengas los mejores resultados. Un abrazo.